Buenas tardes, programa Calle Libertad, de nuevo con ustedes. Tenemos hoy a José Ramón Ripoll. Acaba de ingresar, hoy grabamos jueves 28, acaba de ingresar en la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz. Él es escritor, como ustedes sabrán ya, poeta, es musicólogo y bueno, José Ramón, muchas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Bueno, José Ramón, nosotros tenemos una prehistoria importante cuando éramos jovencillos. Yo soy de la calle Libertad, tú eres de la calle Columela, pero no daba todo a Columela, ¿no? En el número 2, el principio de la calle Columela, que los balcones y las ventanas daban a la Plaza de las Flores. A la Plaza de las Flores. Y tú vivías enfrente. Exactamente. Y bueno, nosotros en algún momento nos conocemos, yo no recuerdo, pero nos conocemos. Por cierto, la Plaza de las Flores, ya tú lo has comentado en algún reportaje estos días, era un espectáculo, ¿eh? Yo he dicho que descubrí el mundo a través del cristal de mi ventana, viendo la Plaza de las Flores. Aquello era para mí me enseñó lo que era la vida, en principio, ¿no? Y sobre todo la música de la vida, ¿no? Porque empecé a escuchar los sonidos de aquella plaza, ¿no? La señora aquella que vendía los periódicos, sí. Que decía en la Marina. El día en la Marina, ¿no? Desde las 7 de la mañana. El sonido que se producía cuando yo era niño, lo que llamaban el rebusco, era la fila aquella de puestos con estructuras metálicas, y entonces eso desde por la mañana hacía un ruidazo, sí, al que te acostumbrabas, ¿no? Como se se acostumbran los herreros en la fragua, ¿no? Al ruido de los hierros, ¿no? Sí. Y de pronto, por la noche, el sonido de los metálicos de los barcos, de los anclas, ¿no? En mi casa daba el faro. En tu casa hacía así. Claro, yo desde la azotea de mi casa veía prácticamente todo Cádiz, veía el mar a lo lejos, ¿no? Veía el muelle también a lo lejos. Y luego en la plaza, bueno, pues los vendedores ambulantes. Los vendedores ambulantes. La gente, los charlatanes. Los charlatanes. Le llamábamos. Había un charlatán que con su mujer hacía pues una especie de adivinaciones, ¿no? Sí. Pronto, la mujer la vendaba y de pronto le preguntaba ¿de qué color es el abrigo de la señora? Y decía, es rojo. Sí. Y entonces ya la gente se quedaba un poco sorprendida. Sí. Pero yo era un niño y me quedaba alucinado. Pero descubrí muy pronto el truco, porque decía, claro, de verlo tantas veces, decía, ¿el abrigo de la señora de qué color es? Invertía la pregunta y entonces ella decía, es verde, ¿no? Claro. Y empecé a entender la mentira del mundo también. Claro, ¿no? Ver el truco. O el fakir, no sé si ¿te acuerdas del fakir? Que se comía las bombillas, que se ponía una alfombra de pinchos y de puntillas, ¿no? Y había como un circo pequeñito y había una ratita que también entraba en el número que interesaba, porque tú comprabas según el numerito de la casetita y era y había una especie de personaje que se desapareció de pronto. Era un personaje de Amarcord, de Fellini, ¿no? Que se ponía yo creo que estaba trastornado el hombre, y se ponía por las mañanas temprano en las escaleras de correo, y decía nada menos que, perdón, yo quiero un coño. Y así se podía llevar 3 horas, ¿no? Qué bueno, aquel mundo era increíble. Bueno, esa era la Plaza de las Flores. Yo tengo un artículo publicado que se llama La Plaza de las Flores, y yo creo que puede ser el principio, si algún día me decidiera, de hacer una especie de memoria personal, ¿no? Pues, José Ramón, no nos hemos puesto de acuerdo, pero yo escribí uno, no me acuerdo si llamaba Mi gente de la plaza o algo así, y contaba todo eso también largo, a ver si lo intercambiamos, porque seguramente diremos las mismas cosas. A ver, claro, somos de la misma generación y hemos visto las mismas cosas y hemos tenido una experiencias muy paralelas, ¿no? Bueno, decía yo antes que nos conocimos de jovencito, y yo me acuerdo que fuimos, yo creo que fue porque tú me llevaste, pero tampoco lo tengo muy claro, al conservatorio. Entonces no había nadie
había muy pocos alumnos, necesitaban alumnos, y tú me llevaste a estudiar solfeo, y había un profesor muy buena gente. ¿Tú te acuerdas de aquello? Yo me acuerdo, sí. Yo empecé a estudiar en el conservatorio siendo muy pequeño, por una casualidad de la vida, ¿no? Porque mi abuela tenía una amiga que trabajaba en el conservatorio, e iba por las tardes a visitarla y a charlar con ella, y yo, mientras, me aburría de la conversación, y me iba por las aulas. El Conservatorio de Cádiz ha tenido muchísimas sedes y yo he visitado, yo creo que por lo menos 5 o 6 diferentes, ¿no? Y me metía por las aulas y toqueteaba los pianos abiertos, y a veces me metía en las clases, y este profesor, que creo que es el mismo que tú dices, Carlos Vanta, sí, fue el que me dijo: este niño que hace aquí todo el día correteando, a este niño, venga, hay que darle clase. Y así fue como empecé a estudiar entonces solfeo. Se llamaba solfeo, no lenguaje musical como ahora. Además, con una práctica absolutamente antigua, que no entendíamos nada, decíamos, ¿esto para qué sirve, no? Sí. Y yo me imagino que como estábamos estudiando el bachillerato, sí, pues yo o te llevé, o bueno, pues la cosa es que acabamos juntos en el conservatorio. Que era el profesor, era muy gracioso porque no oía muy bien, es curioso. Don Carlos era una maravillosa persona. Maravilloso. ¿No? Se llama Don Carlos Vanta, que siempre, ahora estaría de moda, porque siempre, él me reñía siempre porque llevaba el pelo largo y había que ir al uno. Ahora estaría de moda. Y después coincidimos en una academia muy especial, José Ramón. Universitas concitó allí un profesorado que era, para la época, era un profesorado muy especial, ¿no? Yo me acuerdo de Serafín, que por cierto... Era gente muy buena, ¿verdad? Gente muy liberal, gente con un pensamiento muy progresista. Sí, sí, sí. No, Serafín, que era... Serafín Gutiérrez. Gutiérrez, un matemático excelente y además una persona muy preocupada por la cultura, porque hay que decir que la Academia Universitas no solamente era academia, sino además tenía, no sé si te acuerdas, en la Plaza de Minas, una especie de club cultural donde se hacían películas que entonces estaban, películas que entonces estaban prohibidas, ¿no? Sí, sí, sí. Donde incluso pues se visionaban óperas, ¿no? Sí. Y se explicaban, se hacían conferencias. Y yo creo que fue como un anticipo educativo en Cádiz, ¿no? Y había gente muy valiosa, incluso la mujer Angelín, la mujer de Serafín. Angelines. Estaba un físico. Hombre, el físico es don Manuel Mora. No, este era químico, don Manuel Mora. Miguel Blesa. Miguel Blesa, genial. Me parece que estaba en el instituto y luego estaba en universidad. Y Manuel Mora. Don Manuel Mora, que era también químico, estaba por ahí Ayuso, profesor también de matemáticas, que estuvo en la cárcel, hombre, también. Pues mira, en fin, hay que decir que yo le debo, en parte le debo a Angelines mi afición literaria, ¿no? Ella mandó buenas redacciones, ¿tú te acuerdas, no? Me acuerdo cuando se murió Menéndez Pidal, que nos mandó una redacción sobre Menéndez Pidal. Y cuando Azorín, cuando se murió Azorín, y bueno, era una persona muy al día y que nos metió mucho, y en música, en jazz y en todo eso. Exactamente, sí. Y yo a Serafín, su marido, le tenía mucho aprecio, lo veía al hombre en la silla por la Plaza de las Flores, me paraba mucho con él, no digamos de su sobrino, ¿no? Emilio, que hemos sido amigos, y Serafín, que murió. Serafín, que murió muy joven. El pobre era un cantante estupendo, maravilloso. Y un compositor de canciones, sobre poemas que entonces en el grupo nuestro, en el grupo Marejada, pues leíamos, ¿no? Poemas de Alberti, poemas de Carlos Mundo de Ori, poemas de Miguel Hernández, ¿no? Y él lo musicaba con gusto y con una buena voz. Una maravillosa voz. Tú sabes que el otro día me he reencontrado con Frau, amigo común, en Sevilla, y hemos cantado. Así nos pusimos contentitos y hemos cantado el poema de Hernández sobre la muerte de Ramón. La elegía Ramón. La elegía Ramón. Yo quiero ser llorando el hortelano. Que eso es uno de los versos más bonitos que hay. Una maravilla. Porque es una construcción maravillosa, ¿no? Porque querer ser llorando, fíjate tú que hay tres verbos ahí seguidos, ¿no? Dos infinitivos
y un gerundio. Yo quiero ser llorando. Es un acierto lingüístico y poético maravilloso, ¿no? Y eso que Miguel Hernández era pastor, ¿no? Era pastor. Y se decía que no tenía una gran cultura, pero sí, tenía era esa intuición, una intuición y lingüística. ese ritmo que es maravilloso. Yo hice el año pasado, me parece que fue, una pequeña antología para una revista que se llama El Ciervo, sobre poemas de Miguel Hernández poco conocidos. Luego no estaba esta elegía, ¿no? Sí. Y rastreando la obra, que hacía mucho tiempo que no la leía, me encontré con cosas sorprendentes y maravillosas, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues cantamos la versión de Serafín, no la de Serrat, el otro día, ¿no? Sí, es lo que quería decirte. Otra cosa también que recuerdo de aquella época, José Ramón, son las juventudes musicales. Mira, exactamente, ¡qué maravilla! A conciertos, y a esos conciertos yo le debo en gran parte mi actividad poética, ¿no? Porque yo, y lo decía, todo esto lo decía en el discurso de ingreso en la Academia, ¿no?, de Bellas Artes, que comencé a escribir a través de la música. Entonces, en esos conciertos abundaban mucho los recitales para voz y piano, ya fuera de soprano, de barítono, de tenor, ¿no? Y entonces, pues, lógicamente cantaban líderes alemanes de Beethoven, de Schubert, de Schumann, de Brahms, de Liszt, de Wolf, y sobre poemas de Goethe o de Heine, de Novalis, de Brick. Y yo decía entonces, qué maravilla, qué perfección, qué ensamblaje tan bonito entre texto y música, ¿no? Pero yo decía, ¿y qué querrá decir? Yo no tenía ni idea, y sigo sin tenerla, de alemán, ¿no? Pero mentalmente, incluso, yo apuntaba en los programas de mano lo que a mí me sugería todo eso, ¿no? Y escribía un poema, más o menos, que luego no tenía, cuando descubrí las traducciones de esos poemas, no tenían absolutamente nada que ver con lo que yo había imaginado, ¿no? Sí. Pero a veces respiraba una atmósfera parecida que ya no, que no era poco en esa juventud. Es que eso no lo hay hoy. O sea, claro. Si tú empiezas a mirar la revista Platero, la revista no sé cuánto, es que no lo hay. Y entonces, pues ahí empecé a escribir, ¿no? Hombre, y luego José Carlos Peiner, por ejemplo, en una cosa que escribió, dijo que yo tenía influencia de los poetas alemanes, ¿no? Y era por eso, claro. Y me imagino que debe ser por eso, claro. Pero por otra parte sería una pretensión decir que yo tengo influencia de los alemanes, porque uno tiene influencia verdadera de los poetas o de la gente que escribe en tu lengua materna, ¿no? En este caso es el español. Y a mí, el poeta español que más me acompañó desde jovencito hasta hoy es Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez. Te quería preguntar, sobre Juan Ramón, ¿no? Su importancia. Yo tengo un libro grande de Juan Ramón, de textos. Yo me he dedicado más bien a la historia y al ensayo, pero lo sé. Algo de literatura también he leído, ¿no? Entonces él tiene un libro, no sé si tú lo conoces, grande, sobre textos escritos en la guerra. Tú sabes que a Juan Ramón en Madrid le desvalijaron la casa. Sí, fue tremendo. Sí, ¿Sabes quién se lo devolvió? Sí. No sé quién es. Camilo José Cela. Camilo José Cela. Eran muy amigos todos esos. Lo que pasa es que la guerra los dividió. Sí, claro. Háblame un poco de José Ramón, Juan Ramón Jiménez. La importancia. Para mí, para ti, claro. Porque, claro, yo creo que uno de los que desvalijó la casa fue un tal Sentís, ¿no? Me parece. Y lo de Cela no lo sabía, esa es la verdad. Pero fueron republicanos, ¿eh? Sí, claro. No, los que le desvalijaron la casa no fueron republicanos. Sí, fue en la plena guerra. No fue en la plena guerra, pero no fueron republicanos, fueron ya los que entraron en Madrid. Sí. Fue Sentís, que era un hombre muy de la seda, ¿no? En esos momentos, ¿no? Sí. Y lo que quiero decir es que a mí Juan Ramón Jiménez me ha acompañado desde sus primeros libros de juventud, que se correspondían pues con lo que yo iba evolucionando, ¿no? Hasta el final, todo lo que tiene él recogido en Lírica de una Atlántida, que es cuando
son los poemas que escribió en el exilio, que ya son maravillosos. Es el Juan Ramón metafísico, el Juan Ramón filósofo, el Juan Ramón, buscador, ¿no? Buscador de la esencia, ¿no? Y hasta el poema Espacio, un poema que yo considero un poema larguísimo, que es casi un libro, ¿no? Sí. Que considero el mejor poema en la lengua española, ¿no? Espacio. Es una especie de Biblia que todavía me acompaña y que recurro a él cada vez que me siento un poco obtuso, ¿no? Sí. Y me da solamente la lectura de ese poema me da una libertad de miras y sobre todo unas ganas de continuar escribiendo ese poema, ¿no? Que yo creo que al final lo que hacemos es escribir el mismo poema y continuar la tradición. Esto es como una cadena, ¿no? Efectivamente. Sí. Yo conocí la casa suya, bueno, me parece que tiene 2 casas, sí. en Moguer. Sí. Una de ellas, no recuerdo bien cuál es. Él tiene la casa de Moguer y luego tiene la casa de verano de Alpino. Sí. Él se exilia del territorio de Frente Popular, porque a él lo confunden, le ven con la levita. ¿Tú no conocías esa anécdota? Sí, pero no, hombre. Él permanece republicano. Sí, pero él permanece republicano y si vemos sus y si vemos sus adhesiones y si vemos sus declaraciones, no hay duda de que él fue un republicano. E incluso en la Florida le hacen una entrevista en el año 1941, 42, cuando estaban... cuando era difícil, ¿no? de manifestarse. Fue uno de los más coherentes. Y dice nada menos que esto, ¿no? Nada menos que esto, dice. Yo soy políticamente federalista y económicamente comunista. Yo creo que no sabía exactamente lo que decía, ¿no? en los términos, pero vamos, que te quiero decir que no hay duda que siguió siendo... A él lo confunden los milicianos con una persona bien vestida. Claro, en aquel Madrid era terrible. Ocurrió eso con mucha frecuencia. Mucho. Solamente tenemos que leer La noche de los tiempos de Muñoz Molina, ¿no? Exacto. Para darnos cuenta de todas las arbitrariedades que se cometieron por un lado y por otro, aunque yo no soy partidario tampoco de esa teoría de la equidistancia, ¿no? Porque yo creo que bajo esa teoría se esconden muchos intereses particulares que no vienen al cuento. José Ramón, tú te vas a Madrid relativamente pronto y estás en Radio Nacional de España. Estuviste toda una vida, ¿no? Prácticamente. Pues yo ingresé en Radio Nacional de España en el año 1974. A los 15 días de llegar a Madrid. Tuve esa suerte, que eso ya no pasa. Cuando yo hablo con mi hijo, ¿no? Y cuando hablo con los jóvenes, dicen, es que tú tuviste una suerte. Y es verdad que tuve suerte. Por una serie de confluencias o sincronicidades, como dice Jung, que se juntaron. Y bueno, pues fui a Radio Nacional por medio de Fernando Quiñones, que llamó a una señora, que yo conocía a esa señora además de pocos meses antes, que había estado en Cádiz, total, que fui a Radio Nacional, se improvisó allí una especie de tribunal informal, me entrevistaron sobre música. Yo era ya un estudiante, había avanzado, ¿no? Estaba matriculando en el Conservatorio de Madrid y bueno, pues justamente salí con un programa debajo del brazo de 2 horas y media diarias, ¿no? Sobre música, ¿no? Sí. Y tuve la suerte de entrar allí. Luego ya se hizo un concurso oposición interno y ya... ¿Y te has llevado allí? Pero aquello era la mejor escuela de musicología, claro. Porque allí se grababa a intérpretes estupendos, a conjuntos maravillosos, y se guardaba todo el patrimonio y el tesoro musical español, ¿no? Y entonces no había ordenadores, ni tenías que ir... Yo tenía que ir allí al archivo, abrir los cajones, allí estábamos todos con unas hojitas, unos folios, diciendo, Mahler, quinta sinfonía, pues... ¿Qué dura esto? Pues 45 minutos o 50 minutos, no, eso no me cuadra. Ahora no, ahora todo es mucho más fácil. Mucho más fácil. Voy a hacer un programa sobre el mar, por ejemplo, ¿no? Entonces te pones mar y ya, te sale toda la lista de todas las obras. Ramón, nos falta 3 minutos.
Para terminar, entonces yo quería hablar de bueno, tienes un montón de publicaciones a lo largo de los años, poesía, ensayo, crítica, tienes un montón de premios. No sé si el que más no sé, todos los premios son importantes. Aquí hay un premio internacional de poesía, Fundación Loewe. No sé si es el que quizás te... Hombre, ese es el más importante, digamos, de los que me he llevado. El Loewe es un premio ansiado por muchos poetas y bueno, pues he tenido la suerte de llevármelo. Me parece que se presentaron como 900 y pico originales, ¿no? Me hizo muchísima ilusión. El que más, quizás uno de los que ilusión más me hicieron es el premio, cuando me llevé el premio Juan Carlos I, rey Juan Carlos I, porque era no porque yo fuera monárquico, que no lo soy, ¿no? Especialmente, tampoco me molesta, ¿eh? Pero es un premio que se instituyó porque me lo llevé en la primera convocatoria. Bueno, pues era como una defensa de la democracia española, ¿no? Se llamaba Rey Juan Carlos I y se hizo después justamente del 23 de febrero, ¿no? Y por la actitud que había tenido el rey en esa noche, etcétera, ¿no? Pero era un premio, en principio, con una clara intención democrática. Sí. Y eso yo tenía 30 y pocos años, 32 o 30, y me hizo ilusión. Porque vivía aquella noche, porque sabía lo que significó para España, pues, ese intento, ¿no? Y bueno, pues, de alguna manera era, pues, un orgullo. Un orgullo. Me están diciendo que acabe, pero yo no quiero dejar de hablar de la revista Atlántica, perdón, porque a mí fue una cosa que de verdad me gustó mucho. Yo conozco a Josefina, sé que la impulsó Josefina. Sí, claro, Josefina Junquera, que entonces era concejala de Cádiz, me planteó pues el tema de hacer una revista en Cádiz con los poetas gaditanos, contando con los poetas de la provincia. Y estábamos en las vísperas de los fastos del 92. Y yo dije, ¿por qué no hacemos una revista ya que Cádiz reúne las condiciones históricas y geográficas y culturales, ¿no? Porque de cara a América, ¿no? ¿Por qué no juntamos las dos poéticas, partiendo de la base que la poesía es una de las formas más puras de comunicación, ¿no? Y hacemos una cosa más universal, ¿no? O bueno, tú te atreves, me dejó campo libre, yo tenía conocimientos con algunos poetas, les escribí, porque claro, todo lo que se ha publicado en la revista ha sido inédito en los 34 números que hemos hecho, ¿no? Y esta cosa que era un intento, a veces me decían, uy, esto no va a durar ni 2 números. Pues fíjate, empezamos, luego se llevó a la Diputación, luego Rafael Román lo impulsó cuando estuvo de presidente y yo creo que ahí ha publicado más de 500 o 600 poetas, muchos de primerísima calidad, premios Nobel cuando aún no eran premios Nobel, como el caso de Walcott, ¿no? De Walcott, o Seamus Heaney, ¿no? El irlandés. María Zambrano en el primer número, José Hierro, yo no sé. Me siento muy satisfecho de esa labor, a ver si que yo creo que no está acabada del todo, sino que ojalá continúe. Ojalá continúe. José Ramón, un placer reencontrarte y estar de nuevo contigo al cabo de tantos años. Igualmente. Muchas gracias por venir. Y a ustedes, pues lo mismo, muchas gracias por estar ahí y emplazarles hasta el nuevo programa de Calle Libertad. Buenas tardes.